Ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, Hola, chicos? Hola, Hola, ¿me escuchan bien? hola, profe. sí se escucha. Bárbaro. Quisiera saber si Mili Castro está conectada. Ella yo vi que estaba intentando. Digo, Grupo 4 es hoy. Alguien me preguntó, por eso yo te mandé, porque no podía entrar al campus en el colectivo. Entonces, ahí vi el mensaje que los que tienen que estar son el grupo 4, ¿sí? Hoy. Ah, no se la ve ahora. Bueno, chicos, antes que nada, bueno, vuelvo a decirles buenas tardes, no, los saludo a todos. Y quería antes que nada invitarlos para la feria de salud de la semana que viene, que es el día jueves. Eh, Vamos a esperar a ver que si terminan de entrar todos. Este libro está relleno ya, para que, no sé. A- Allá al fondo, allá hay dos, ahí hay una silla en el fondo. Los últimos que entran, chicos, porque si no estamos muy, como quieran. Ajá. A ver si... Mili, ¿no estás, Mili, Mili, Mili? No la podemos invocar a Mili. Em, a ver. Bueno, chicos, ahí está. Se terminó el ingreso ahí porque estamos rellenos. Así que los que no entran, si son del grupo 4, ¿sos del grupo 4? ¿Son del grupo 4? ¿Eh? ¿Cómo? No tengo la lista acá, chicos. Hola Adri, ¿me escuchás? Soy Mili. Hola, hola, ¿cómo andás? Mili, Sí, acá estoy con sí, el... estamos esperándote, se te escucha bien. Ah, Por favor. buenísimo. Acá estoy. Ah, ahí la vemos. Bueno, Estoy con chicos, el correo de Facundo Babio, por eso. Pero no importa. está perfecto. Bueno, los chicos van a estar atentos un momento que la colega Milagros Castro va a explicarle un poquito lo que vamos a hacer respecto a la feria de salud que va a ser el jueves que viene, el jueves 13, ¿eh? Así que adelante cuando quieras. Bien. Hola, buenas tardes, chicos. Para los que no me conocen, mi nombre es Milagros Castro. Yo soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría y actualmente estoy en la Cátedra de Anatomía 2, ¿sí? Bueno, lo que les venía a contar un poco es cómo nos manejamos en la Feria de la Salud de Villaguay con respecto al aula de Anatomía y Biomecánica. La cátedra, tanto de Anatomía 1 como Anatomía 2 y Biomecánica, tenemos el aula designada para hacer una demostración de lo que son estas materias, ¿sí? Seguramente de acá de biomecánica, no sé si alguno ha tenido la posibilidad de participar, yo creo que sí, que estoy viendo algunos nombres conocidos, así que bueno, mi idea era venir más que nada a invitarlos, a explicarles cómo nos vamos a manejar en el aula. Yo estoy al tanto y veo acá en la clase sincrónica que somos alrededor de 130 personas
y obviamente no vamos a poder estar todos en una aula tan pequeña como es la sala de anatomía. Pero bueno, la idea es que todos participen, no solo el stand haciéndose responsable de esa exposición, sino también de ir a conocer y ver todo lo que es la Feria de la Salud, porque a todos nos compete, ya que se hace en nuestra facultad, ¿sí? Así que, primero que nada, están todos invitados el jueves 13 de abril a participar y es importante que vayan, ¿sí? Seguramente vamos a dejar una planillita de asistencia para todos los que pasen por el aula de anatomía para que den su presente, ¿sí? Más que nada para que no se pierdan esa experiencia. Ahora viene la segunda parte. Hay chicos que van a tener que estar a cargo de esa sala de anatomía y explicar un poco con sus palabras, ustedes como son como estudiantes, qué es lo que aprenden en biomecánica, qué es la biomecánica, pero no se imaginen que tienen que ir y estudiarse el tema tal como se los dan a clase, sino en contar como sus palabras, como son estudiantes ustedes, qué es la biomecánica y qué importancia tiene en la carrera de kinesiología. Ustedes tienen que saber que anatomía y biomecánica son la base de kinesio. Sin eso no vamos a ser nunca kinesiólogos, ¿sí? Si nosotros no conocemos el cuerpo, cómo es su anatomía, cómo es su biomecánica, no vamos a poder ser kinesiólogos en un futuro. Así que, bueno, lo que yo les voy a decir es que les vamos a dejar una planillita en el campus, vamos a hacer un mosaico donde ustedes lo vean, y necesitamos 3 estudiantes por hora para que se hagan cargo de la sala. No es que los vamos a dejar así libres. Una vez que yo tenga los nombres de todos con su número telefónico, hacemos un grupo de WhatsApp y ahí explicamos más a fondo cómo vamos a trabajar. La idea es contar con nuestras palabras y hacer unos juegos referentes a lo que es anatomía y biomecánica. Hay juegos de rompecabezas, juegos interactivos para hacer en la pantalla 3D, juegos de preguntas y respuestas. Todo eso lo vamos a charlar el día de la reunión. Yo lo que ahora necesito es que ustedes se inscriban de a 3 estudiantes de biomecánica por hora, como está en la planillita, y me aseguren que en esa hora ustedes van a estar representando a la cátedra de biomecánica. ¿Se entiende o no? ¿Alguien me puede encender el micrófono y decirme, sí, Miri, ¿se entendió? Sí, Miri, ¿entendió? ¿Se entendió? Perfecto, Enzo, me alegro entonces. Ustedes chicos también, acá también todos ustedes han entendido. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerles que yo se las pueda transmitir a Mili? De la feria, el papelito del presente de la feria va a estar en el aula, o sea, cuando vengan a la feria, ahí van a poder registrar su asistencia, ¿de acuerdo? Ahora, para anotarse, van a ver en el campus, van a entrar al campus, donde van a encontrar la planilla, y van a ver que van a poder anotarse hasta 3 por hora. ¿Arranca a las 9 de la mañana, Mili? Sí, arranca, calcula que a las 8 ya vamos a tener que estar ahí hasta las 5 de la tarde más o menos. Pero se anotan una hora. Entre las 8 y las 5 eligen un horario que ustedes quieren estar y se comprometen a estar y se anotan en esa planillita de Drive que hay ahí. Otra cosa muy importante, si ustedes se anotan desde la cátedra de anatomía, no se vuelvan a anotar de biomecánica, ¿sí? Porque también va a haber 3 estudiantes de anatomía 2. Claro, anatomía 2, biomecánica y semio son materias de segundo año, o sea que si se anotan en cualquiera de ellas, ya está suficiente. O sea, si se anotaron en semio, tampoco necesitan venir al aula de anatomía y biomecánica, ¿saben? Sí. Eso. Eso es muy importante. Ya con que se anoten a uno, ya está cubierto su horario y no se anoten a nada más, ¿sí? En la planillita yo no les pido número de teléfono, pero por favor, a donde dice nombre y apellido, entre paréntesis pongan su número de teléfono, así yo los puedo rastrear y hacer este grupo de WhatsApp para contarles qué vamos a hacer. Pero bueno, desde ya, más que invitado, espero que ahora cuando subamos la planilla enseguida se llene.
porque somos 130, no se pierdan esa posibilidad de participar, ya sea si no es de la cátedra biomecánica, de las otras, y si no están en ninguna cátedra, participen de la feria igual, ¿sí? Sí, tienen que participar igual y dejar su asistencia. Acá además, Mili, te quería decir que estoy con Natalia Bernardi, que ella es estudiante avanzada y ayudante en la materia, que también tiene la intención de participar de la feria. Que ella también se ponga en contacto con vos, ¿te parece? Sí, el año pasado estuvimos trabajando en conjunto con Nati, Bien. así que Sí. Nati obviamente ya está contada como parte de la cátedra, así que... Sí, perfecto, así que se puede poner en contacto con vos. Yo creo que voy a estar alrededor de esta hora participando en la feria hasta alrededor de las 4, porque los docentes también nos vamos a ir turnando. Bien. Adri, si te parece, yo ahora que puedo entrar al campus ya subo la planilla. Bueno. Cuando terminen de cursar, no se apuren, escuchan la clase que tiene la profe acá preparada y después se anotan, ¿sí? Y cualquier cosa también tienen mi contacto ahí en el campus. Me buscan, me rastrean y me hacen cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan para hacer, tanto desde la virtualidad como aquí los chicos que están presentes? Nada, ninguna duda. Van a trabajar con la pantalla, que la mayoría la conoce, y con todos los juegos que ha dicho Mili, interactivos, y va a ser muy interesante. Así que bueno, creo que no hay preguntas, no sé si... Estamos en contacto, Adri, entonces Estamos en contacto, muy bien. Me paso a retirar porque estamos acá en la Feria de Bueno, Concepción, sí, Uruguay. muchas gracias por Chau, estar, chau. por la aclaración. No, Chaucito, nada. Chau. nos vemos. Chau. Bueno, muy bien. Así que todos, entonces, acuérdense de que es parte de la materia, es muy importante la asistencia y que se pongan. Es una linda experiencia. Además van a poder recorrer no solamente el aula a la cual ustedes van a tener que asistir, sino también van a poder recorrer todas las demostraciones que se van a hacer desde cada cátedra, que va a estar muy lindo y que atañe con todo lo que ustedes van a ver más adelante, y a dónde van a llegar también después de que vayan terminando con la carrera. O sea que tienen para recorrer y ver. Así que a la hora que ustedes puedan, traten de que sea una hora determinada y ya vienen y se registran. ¿Estamos? Bueno. Así que ahora vamos a arrancar con el tema de hoy, que es biomecánica de la articulación temporomandibular o temporomaxilar. ¿Estamos? Es ¿por qué la tenemos en cuenta? Porque si nosotros miramos a nivel de cráneo y cara, digamos, es la articulación más móvil, es la articulación que más se mueve en el cuerpo humano, porque continuamente la utilizamos, y debe su nombre a los huesos que la forman. ¿Se acuerdan cómo estaba formada TM? Bueno, ¿por qué huesos? Maxilar inferior y temporal, por otro lado. Esas articulaciones están dispuestas hacia ambos lados del plano sagital, y trabajan siempre en simultáneo, como una unidad, una con la otra. La correspondencia entre los dientes es muy importante, la oclusión dentaria, la correcta oclusión dentaria, porque cualquier alteración allí en la parte de dientes también es generadora de trastornos a nivel de la articulación. Fíjense la importancia también que tiene la dentadura, por ahí la falta hace que queden ligamentos estirados, elongados, que después esa articulación sufra diferentes tipos de patologías, que se luxe, hay muchos casos en que también se luxa con frecuencia, y bueno,
todo está relacionado con todo. Ahora vamos a ver que esas articulaciones forman parte de otro sistema que se llama el sistema estomatognático. Sistema estomatognático, y ahí en esta imagen lo que vemos de ese sistema son las articulaciones, los huesos, ¿no? Y las articulaciones, y también vemos los órganos dentarios, el sistema muscular y el sistema nervioso, muy importante a este nivel. Vamos a ver ahora cómo se define ese sistema estomatognático. Es una unidad morfofuncional integrada y coordinada. Fíjense cómo están relacionadas estas articulaciones. Nosotros hablábamos de articulaciones de ATM, pero en realidad forma parte de este sistema constituido por estructuras esqueléticas, que ya las nombramos, las superficies articulares, musculares, angiológicas, es decir, que se refiere a la nutrición de esos tejidos, nerviosas, glandulares. Imagínense que tenemos todas las glándulas salivales, por ejemplo, y dentales organizadas alrededor de las articulaciones, no solamente de las ATM, sino también del occipital con el atlas, del atlas con el axis y de toda la columna vertebral, principalmente la parte superior, ¿no es cierto? Todos estos elementos están ligados tanto orgánicamente como funcionalmente con otros aparatos como lo son el sistema digestivo, el respiratorio, fonológico y también en la expresión estético-facial. Ese sistema podemos decir que es una unidad cráneo-cérvico-mandibular. ¿Por qué? Porque hay una interrelación entre todos esos elementos. Y podemos realizar una delimitación anatómica de ese sistema, y vamos a decir que está limitado por el plano frontal, que pasa por la apófisis mastoides, y por dos líneas horizontales, la superior que pasa por el reborde supraorbitario y la inferior que pasa a nivel del hueso hioides. La palabra estomatognático viene del griego. Estoma significa boca, y natos, mandíbula. Y las funciones primarias que tiene todo este sistema lo repetimos, porque lo dijimos en la primera anterior, que es la masticación, la deglución, la fonoarticulación y otras funciones como la degustación y respiración. Y es importante que tengamos ese concepto de unidad, de que no trabajan de forma aislada. ¿Por qué? Porque cuando hay alguno de los elementos de los que nombramos que se encuentra alterado, va a afectar al resto de los componentes de ese sistema. Por eso siempre hay una interrelación. Si hay un problema articular, va a haber problema en todas las otras funciones. Van a estar relacionadas siempre, ya sea en el lenguaje, en la alimentación, en la respiración. Por eso es que siempre se tiene que tener en cuenta el todo. Como hablamos al principio, chicos, biomecánica vamos estudiando de aparte, pero después siempre tenemos que tratar de ver el todo. Bueno, volvemos a la articulación, que es parte de ese sistema, y vamos a decir que es una articulación superficial, porque si nosotros podemos poner nuestras manos por delante del conducto auditivo de la oreja, vamos a poner las manos adelante y vamos a mover o simplemente hablar o tragar, y vamos a sentir la articulación, las superficies, y porque está muy superficial, y se sienten todos los movimientos a través de ella. Pueden hacer la prueba y se van a dar cuenta que se nota perfectamente. Funciona como, si lo relacionamos con palancas, como una palanca de tercer género. ¿Cuáles eran las más abundantes en el cuerpo humano? ¿Cuáles? Las de tercer género, son las más comunes. ¿Y acá dónde tendríamos el punto de apoyo? A nivel de la articulación. ¿Dónde tendríamos la potencia? A nivel
de los músculos. ¿Y dónde tendríamos la resistencia? En la parte anterior, piezas dentarias y el objeto mordido, en la parte anterior de la boca. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta? Allá abajo. Ajá. Bueno, acá tenemos en el hueso seco, como veríamos una vista de perfil, donde vemos, fíjense, por parte del temporal que está arriba, la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal. Recuerden que teníamos dos superficies por parte del temporal, que era cavidad y cóndilo o cavidad y eminencia articular, y por parte del maxilar inferior teníamos solo una superficie que era el cóndilo del maxilar, o de la mandíbula inferior. Para que estas superficies tengan congruencia o coincidan, es que existe un menisco interarticular interpuesto entre esas superficies, ¿sí? Bueno, decimos entonces que la superficie articular temporal está ubicada entonces en la parte escamosa del hueso temporal y la fosa glenoidea tiene una parte que es articular, que es anterior, y otra no articular, que es posterior a la cisura. Y la parte anterior es convexa. La cavidad era cóncava y el cóndilo es convexo. Es convexo al igual que el cóndilo del temporal. Los dos son convexos. Y recuerden que tienen una superficie que es alargada transversalmente, esa superficie. No son, son convexas, pero son bastante alargadas transversalmente, ¿sí? Y el disco fibrocartilaginoso, que es una lámina ovalada de tejido conectivo fibroso, localizados entre las dos superficies, y que es muy importante porque es un disco completo. Ahora vamos a ver. Ahí lo vemos en amarillo, el disco, sería esta la porción, la parte anterior de la articulación, donde vemos esta apófisis que se llama coronoide. ¿Y quién se insertaba ahí? ¿Se acuerdan? ¿Qué músculo masticador? El temporal. El temporal, muy bien, el temporal. Acá vemos el cóndilo en este momento está ubicado, el cóndilo maxilar, en la cavidad glenoidea. Por delante tenemos el cóndilo temporal, y aquí lo que estamos viendo es la inserción de un músculo, que es el músculo pterigoideo lateral. Que si se contrae este músculo, ¿qué les parece a ustedes que hará? ¿Una apertura? Está por delante, claro. Va a llevar hacia adelante y va a trabajar en apertura. Va a producir la apertura de la boca. Pasamos. Bueno, esto es para que ustedes vean. Pasa otro, que hay otra imagen. También del hueso seco. Fíjense, recuerden que teníamos una apófisis que se llamaba cigomática. Y teníamos un tubérculo, el tubérculo cigomático, y ahí se dividiría esa apófisis cigomática en una parte longitudinal y una parte transversa. Esta porción transversa de la apófisis cigomática es la que forma el cóndilo temporal. ¿Vamos? Esta es una imagen de abajo del hueso temporal. ¿Estamos? No sé si les queda claro ahí. Este es el tubérculo, pero el tubérculo, que es es estrecho, no es el cóndilo, sino que es la raíz transversa la que forma todo el cóndilo. ¿Sí? Es una de las pocas articulaciones del cuerpo que contienen, como les decía, un disco intraarticular completo, es decir, que va a dividir a la articulación en dos partes. Fíjense cómo acá está ubicado, ¿ven? El disco, si vos lo podemos mostrar con la flechita. ¿Están viendo, chicos? ¿La flecha la están viendo en el Power? Sí, Sí, señor. Bueno, entonces fíjense que al ser completa quedan divididas
en dos superficies también revestidas por una sinovial, ¿eh? Una sinovial superior y una sinovial inferior. Y a los lados, ¿qué tenemos? La cápsula articular, ¿sí? Bueno, fíjense que el disco no está libre dentro de la cavidad. Ustedes saben que los meniscos, por ejemplo, en la rodilla, los meniscos, no están libres tampoco, sino que están unidas a una de las dos superficies, ¿eh? Y luego, sí, en el resto queda libre y pueden moverse y deformarse acompañando el movimiento de uno de los huesos. En este caso, ¿a cuál de los dos huesos va a estar unido? Al maxilar inferior, tanto medial como lateralmente, tiene a modo de boina, y también va a rebasar por delante a modo de visera. Fíjense, ahí está interpuesto, es un corte, como un corte sagital, donde vemos el perfil de la articulación. Entonces, la cara superior va a ser convexo, cóncava, porque se va a moldar a la concavidad, convexidad de la superficie temporal. Y la parte inferior de ese disco va a ser toda cóncava, porque se va a corresponder a la convexidad del cóndilo. ¿Se entiende eso? Están en sentido inversamente conformados. Anterior y posteriormente ese disco es grueso y la zona intermedia es la zona más delgada, más densa, es avascular porque es la zona que soporta las presiones más elevadas y es lo que se considera zona de trabajo de la articulación, la parte media de ese disco. Por detrás del disco intervertebral hay una zona fibrovascular que va a contener venas, fibras elásticas y tejido conjuntivo denso. Y esa zona posterior va a estar ricamente inervada. ¿Se entiende hasta ahora? Bueno, esa es otra imagen para que ustedes vean lo que es la parte posterior, que algunos a esa zona le llaman zona bilaminar, compuesta por, en este caso, ligamento bilaminar inferior y superior, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, que también lo podemos conocer como freno meniscal, según otros autores. Y la parte superior está compuesta por fibras más bien elásticas y la parte inferior por fibras más bien conectivas. ¿Mm? Sí. No, no, del temporal. No, no conozco el dato. Claro, de adelante a atrás es mucho más cóncava en sentido, digamos, medial lateral o lateromedial. Por eso, por la forma que tiene, ahora no trajimos ningún hueso. Cuando ustedes, bueno, ¿vos lo tenéis? ¿El temporal tenés? Bueno, fíjense, acá tenemos, esta es la cavidad y este es el cóndilo, todo este es el cóndilo. Entonces también hay variaciones individuales, como hablábamos de las variaciones individuales, de sexo, de edad. Pero imagínense que es más cóncava en sentido anteroposterior que en sentido transversal. ¿eh? Si ustedes la observan, en este sentido es menos cóncava que en sentido anteroposterior. A eso se refiere. ¿eh? Cuando ustedes toman el hueso se van a dar cuenta enseguida de la descripción. ¿Mm? Bueno, era simplemente para ver eso, sí, porque aparte igual tenemos también el músculo, el disco, los dos vientres del músculo, que ya vamos a ver que tiene dos vientres, y por supuesto la superficie articular siempre está revestida de un cartílago hialino, como toda superficie articular del tipo de las diartrosis. Ajá, pasamos.
Ajá, ahí, ahí, no, la que sí, justito, una nomás. Abajo, ¿no te parece la flecha? Ahí está, ahí, bueno. Entonces, el género articular sinovial, doble condilia, o también la van a encontrar como ginglimo, que se le dice ese tipo, modificada, porque recuerdan que la esférica era la no modificada, esta al ser condilia es modificada, y es compleja, que generalmente es cuando participan dos o más de dos huesos, pero acá lo que pasa es que tenemos superficies diferentes, eh, tenemos dos superficies de parte del temporal y una de parte del maxilar, y es por eso que decimos que es complejo. Los medios de unión, siempre hablando de articulación de tipo sinovial, decimos que una cápsula articular y ligamentos. Esa cápsula va a tener dos capas. Una que es superficial y que va a ir del temporal, rodeando la articulación, al maxilar. Y luego va a tener una capa profunda. Esa capa profunda va a ir, por una parte, la parte superior va a ir desde el temporal al fibrocartílago y la parte inferior va del fibrocartílago al maxilar inferior. ¿Se entienden? La parte que está adherida al fibrocartílago es la más profunda de la cápsula. ¿Sí? Ahí es como queda dividida en dos partes. A la parte posterior superior de la capa profunda se le da el nombre de freno meniscal posterior, que sería el que está constituido por fibra más bien de tipo elástica y que tienen mucha participación en la apertura y cierre de la boca. Los ligamentos, tenemos principalmente los ligamentos laterales, el lateral externo o lateral simplemente, y el medial o interno. El más importante es el lateral o lateral externo, según diferentes bibliografías lo pueden encontrar de esa manera. ¿Sí? El externo llamado temporomandibular también, sí, es así. Y luego tenemos ligamentos accesorios como el esfenomaxilar o también llamado de ligamento lateral interno largo, el estilomaxilar y el pterigomaxilar. Que ahí hay una disyuntiva en cuanto a la verdadera función de estos ligamentos. Algunos autores dicen que sí tienen más participación y otros dicen que no es tanto, no le atribuyen tanta importancia. Bueno, el ligamento lateral externo o ligamento externo es el que llamamos temporomandibular, como bien lo dijiste, y ¿dónde se ubica? En la parte externa de la articulación. Va del tubérculo cigomático, que decíamos que era el punto donde se dividían en dos raíces, una transversa, otra longitudinal, a la parte posterior del cuello del cóndilo. Entonces vemos que cubre a la articulación por fuera. Pasa a la inversa en la parte interna con el ligamento lateral interno o simplemente el ligamento medial que va de la espina del efenoides a la parte posteromedial del cuello del cóndilo. ¿Ven? Esta es una imagen interna y esta es una imagen externa. Esto es una vista desde adentro de la articulación. Por eso podemos ver el interno, pero después lo van a ver en otras imágenes. Eso es interno, esto es externo. Tenemos los accesorios, el esfenomaxilar que va de la espina del efenoide hasta la língula. ¿Qué es la língula? Es una eminencia que se encuentra en la cara interna de la rama ascendente del maxilar, que está por delante del conducto dentario y se llama língula o espina del Spix. Lo van a encontrar por ahí, es lo mismo. Allí tenemos el esfenomaxilar. El estilo maxilar que va de la apófisis estiloides y va a la rama mandibular cerca del gonion. ¿Qué es el gonion? Es el ángulo entre la rama ascendente y el cuerpo. Sí. Puede ser, sí, sí, sí. También puede ser como borde parotídeo.
por la zona, por cercano a la, no sé si, sí, vamos a rectificar o ratificar o no. Y el ligamento pterigomandibular que tiene que ver con la aponeurosis buccinato-faríngea, y va desde el gancho de la apófisis pterigoide al último molar, llega hasta la parte ahí, al último molar. O sea, estarían por dentro, por la parte interna de la articulación. Ahí tenemos una vista lateral, es decir, externa, donde se ve el ligamento estilo mandibular, el ligamento lateral externo o lateral, y acá por dentro, acá como si fuera transparente, el ligamento esplenomandibular, como si se viera como una transparencia. Bueno, y acá esto es para que vean en la parte interna dónde se encuentra ubicada la espina del pix o língula, que ahora vamos a ver porque nos resulta importante. Pasamos. Hay bibliografías que incluyen también otro ligamento que fue descrito por Tanaka aproximadamente en el año 1980, a partir de ahí, aunque todavía en la terminología, digamos, anatómica internacional, no están muy bien aclarados estos términos, pero por las dudas hablamos de este ligamento que lo nombran en varios libros, que dice que refuerza la parte interna. Este ligamento sería un haz que refuerza al disco medialmente, como que forma un arco medial de refuerzo y que contribuiría en el ciclo de apertura y cierre, limitando la rotación que se va a producir durante la apertura. ¿eh? Eh, y consideran que sería un refuerzo, digamos, de la cápsula medial, semejante a la función que tiene el ligamento lateral, por fuera. ¿Cuál es la inervación de la articulación? Corresponde a las ramas de los nervios aurículo-temporal y massetérico de la división mandibular del nervio trigémino. Está inervado por el trigémino, que es el que par, el quinto. Muy bien. Vamos a ver los movimientos que tiene esa articulación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Es sencilla, no se apabullen. Además está bueno, también tienen bibliografía, acuérdense que Capanchi, la última edición, habla también de la articulación temporomandibular. El ligamento de Tanaka es otro ligamento como principal, pero que no está dentro de la bibliografía todavía aceptada convencionalmente, igual que el ligamento bilaminar, que el ligamento bilaminar tiene dos haces, pero lo van a encontrar en la mayoría de los lados, que sería el equivalente al freno meniscal posterior, con sus dos haces, uno superior que con fibras elásticas y uno inferior con fibras colágenas, ¿sí? En cuanto al ligamento, simplemente para nombrarles, porque, digamos, lo van a encontrar muchas veces y no van a saber a qué se refiere. Es un refuerzo de la parte interna de la articulación. Si hablamos de osteocinemática, hablamos de movimientos que se ven, ¿cierto? Movimientos que tenemos de descenso y elevación del maxilar inferior. Cuando abro la boca, hago descenso y ascenso. Son movimientos en sentido vertical. Si hablamos en grandes rasgos y lo que estoy viendo. Si hablamos de movimientos de propulsión y retropulsión, es cuando llevamos el maxilar hacia adelante y hacia atrás. Son movimientos en el plano longitudinal. ¿Sí? Y si hablamos de lateralidad o diducción, hablamos de movimientos laterales, hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Esos son los movimientos básicos que realiza esta articulación,
Y los más importantes son las aperturas, cierre y diducción, porque son los que se usan fundamentalmente en la masticación y en la fonación, que son fundamentales. Hay traslación, hay balanceos y movimientos angulares, cuando hablamos de estos movimientos. Y es muy importante saber que no son movimientos puros, en general los que ya hablamos de que en general nosotros no usamos movimientos puros todo el tiempo, sino que siempre hay una combinación, por eso que en definitiva los balanceos van a ser en la vida real impuros, ¿sí? Siempre usando más de un eje y más de un plano. ¿Estamos? Capaggi dice que todos los movimientos, hablando de esta articulación, no poseen ejes fijos. Los movimientos de la mandíbula son el ejemplo mismo de los movimientos alrededor de los ejes instantáneos evolutivos, como suele ocurrir en biomecánica. Y además, fíjense que más superficies articulares más irregulares son, mayor cambio en lo que es respecto a los ejes. Vamos a ver aquí, cuando describimos los movimientos, ejes ideales, ¿sí? Pero en realidad son siempre ejes evolutivos, porque el movimiento va cambiando y hay combinación. Bueno, en el movimiento dijimos de descenso del maxilar o apertura, hay rodamiento y deslizamiento. Al abrir la boca, ¿qué va a pasar? El cóndilo del maxilar se va a desplazar de atrás hacia adelante y se va a articular, entonces vos tenés las dos, tenés el maxilar. ¿Me permitís? Ajá. Bueno, nosotros ubicamos, ¿no es cierto?, en posición en la boca cerrada. Fíjense lo que pasa cuando no hay dientes. Cambia la posición también. Bueno, si nosotros tenemos la boca cerrada, digamos, está el cóndilo del maxilar en la cavidad glenoidea, no creo que se vea hasta allá, del temporal, ¿cierto? Entonces, cuando abrimos la boca, el cóndilo del maxilar se va a desplazar hacia adelante y se articula entonces con el cóndilo del temporal, ¿sí? Cuando nosotros abrimos la boca hay un desplazamiento. Sale el cóndilo de la cavidad y se dirige hacia adelante y se articula con el cóndilo del temporal. ¿Estamos? Es lo que se llama posición bicondilio, ¿sí? Entonces, el menisco, ¿qué va a hacer? Va a ser arrastrado, porque por delante, ¿se acuerdan que veíamos el músculo pterygoideo lateral? Lo va a traccionar hacia adelante, se va a deformar y va a acompañar al movimiento. Entonces, ese movimiento de apertura es como si fuera un movimiento de campaneo, donde decimos que hay un avance del cóndilo del maxilar, un retroceso del ángulo inferior del maxilar y un descenso del mentón. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguna? No se entiende, ¿no? Bueno, y el movimiento de elevación se efectúa justamente por un mecanismo inverso. Apertura, cierre y luego la elevación al revés. ¿No quiere? Ahí, ahí, ahí está. Fíjense cómo está en una posición de reposo, con la boca cerrada, las cabezas de la mandíbula se mantienen en posición retraída en las fosas mandibulares y el mentón se eleva por el tono de los elevadores de la mandíbula. A eso se lo consideraría posición cero, posición anatómica o posición de bloqueo, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan cuál era la posición de bloqueo? Donde no se permitía ningún tipo de movimiento, donde las superficies estaban con mayor contacto, más cercanas, había menos espacio entre las superficies articulares. Y fíjense, cuando se produce una apertura activa, fíjense el pterigoideo lateral, ¿qué hace? No se van a olvidar, tracciona y permite que el cóndilo maxilar salga de la cavidad.
Se coloca en posición bicóndila. Bueno, acá tenemos otra imagen también para que ustedes vean. Está el oído ubicado por detrás y cómo también tienen que ver los ligamentos posteriores que permiten el pase hacia anterior del cóndilo y la apertura de la boca y limitan también ese movimiento y lo que hacen esas fibras elásticas es permitir o ayudar al retroceso para que vuelva el cóndilo a ubicarse en la cavidad. Por eso la existencia de esas fibras elásticas en la parte posterior. Bueno, el resultado si vemos de descenso y apertura y elevación o cierre, que es lo mismo, es decir, descenso, apertura o elevación y cierre, hablamos de descenso y elevación del maxilar y apertura o cierre de la boca, ¿sí? Es el resultado de la combinación de dos movimientos, la traslación y la rotación. La traslación del cóndilo del maxilar, que sucede principalmente en la parte superior, que es la más móvil de la articulación, que es la parte temporomeniscal. Recuerdan que el disco se paraba en dos a la articulación. El menisco es arrastrado por el cóndilo en este caso. Hay rodamiento, deslizamiento. Y una segunda etapa para una apertura mayor de la boca, donde hay una rotación del cóndilo maxilar que sucede en la articulación menisco-maxilar. Cuando yo quiero una apertura mayor de la boca, cóndilo con cóndilo va a existir una rotación de cóndilo con cóndilo y la boca se va a abrir al máximo. Sí, porque lo que pasa que, ¿qué pasa? Ya sabemos que están los ligamentos que limitan, ¿no es cierto?, los movimientos hasta cierto punto. ¿Qué pasa si yo voy más allá? Se produce la luxación, que no sé si han escuchado ustedes alguna vez, pero pasa muchas veces en el odontólogo, con la boca abierta que queda luxado y hay que hacer maniobras para volver a ubicarlo en su lugar. No es tan infrecuente que suceda. Claro, también. Y tiene que ver con la dentición y bueno, por supuesto con la calidad ya de los elementos que constituyen la articulación, ¿no? Y bueno, hay que saber cómo. Y sí, menisco con N. Puede ser porque a veces hay una mala oclusión, los dientes no están de forma correcta, hay muchos factores que pueden llevar a eso. Hay desbalance, bueno, si ustedes ven ATM, el profesional que hace ATM empieza a mirar al individuo desde los pies. Con eso les digo todo. Y a partir de allí empiezo a estudiar desde la postura, todo tiene que ver con todo, la posición de la cabeza, si está en anteposición, en retroposición, todo tiene que ver con todo. Por eso hay muchos motivos también, Y esta articulación tiene que ver incluso con estados anímicos. En estrés, por ejemplo, todos habrán escuchado lo que es el bruxismo, donde se contraen de forma muy potentemente enérgica los músculos del cierre, y se produce un roce entre los dientes, incluso puede haber lesiones o desgaste dentario, por eso hay las placas de descanso famosas. Bueno, entonces, seguimos, volvemos al tema. Entonces, mediante ese deslizamiento y acción de bisagra, la mandíbula entonces gira en torno a ese eje que permite la apertura de la boca. Ahí, bueno, tenemos el movimiento, cómo se producen, fíjense, y se abre la boca, en este caso. Bueno, vamos a ver que no, pero no sé si antes, bueno, vemos que para la traslación, en el movimiento de traslación hasta la posición bicondilia,
ese movimiento se va a realizar a través de un eje transversal. Ese eje transversal se dice que pasa o está determinado por los ligamentos esfenomaxilar y estilomaxilar, y ese ligamento va a discurrir a nivel de la língula o espina del spix. Fíjense que Capanghi dice que se localiza en algún sitio por debajo de la articulación a la altura de la espina del spix, visible en la cara interna de la rama ascendente. Ese primer movimiento que hay de traslación, entonces se efectúa a través de este eje que es transversal. Igual que el eje que pasa por los cóndilos también es transversal, pero se produce un movimiento de bisagra o de rotación en la apertura máxima. Los dos ejes de movimiento son transversales. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿El eje entonces transversal discurre por la espina de Spix, como dice Sí, Capanghi? sí, exactamente. Fíjense que les cité lo que dice Capanghi, ustedes lo van a encontrar ahí también. Pasamos. Bueno, y el movimiento entonces de rotación o de bisagra que se produce en la última parte de la apertura es un eje transversal que pasa por los cóndilos, que permite la apertura máxima. Bueno, dijimos que aparte del movimiento de apertura y cierre, les queda claro que se produce a través de dos ejes, el eje de traslación y el eje de rotación o de bisagra, ¿sí? El de traslación, espina de Spix, y el de bisagra a través de los cóndilos. Los dos son ejes transversales, son ejes evolutivos. El segundo movimiento que vemos, que era el de propulsión y retropulsión, ¿a qué movimiento llamamos propulsión? Que también la van a encontrar como protracción o antepulsión. Es el avance o desplazamiento a la posición bicondilia, pero sin descenso de mentón, sino que hace esto. Llevo el maxilar hacia adelante. Dijimos que esto es cinemáticamente como un movimiento en sentido longitudinal. Y la retropulsión o retracción es un retroceso, bloquea los cóndilos maxilares por detrás de las cavidades glenoides temporales. Vamos hacia atrás, volvemos con el movimiento hacia atrás a una posición que es una posición de bloqueo, como vimos anteriormente. Óseo. Hacia atrás. Ahora bien, vemos todo. Ese movimiento principalmente ocurre en la articulación menisco-temporal, la parte superior, porque ahí tenemos la parte superior, la antepulsión y la retropulsión. ¿Estamos? Los movimientos de lateralidad o diducción son provocados por un lado, la antepulsión de un lado y la retropulsión del otro. Es esto, si llevamos el mentón a la izquierda o a la derecha, vamos a tener un movimiento de diducción. Si yo, por ejemplo, hago una diducción hacia la derecha, es decir, que el maxilar se mueve hacia la derecha, ¿qué va a pasar? Del lado derecho, el cóndilo va a permanecer bloqueado o ahí, y el que va a avanzar va a ser el cóndilo maxilar del lado izquierdo. Es decir, va a haber una retropulsión, que es lo que llamamos posición cóndilo-glenoidea forzada, porque no va a poder ir más atrás, y una antepulsión del lado opuesto. ¿Se entiende eso? Aquí el eje para este movimiento es el eje de pivot vertical que pasa por una u otra de las articulaciones. En este caso, si nosotros hablamos de lateralidad hacia la derecha, el eje va a pasar va a estar del lado derecho. Va a estar el eje, va a rotar, va a girar acá, y de este lado va a haber una antepulsión.
Va a haber un eje de pivot. Muy bien. Ahí tenemos la deducción, hacia un lado y hacia el otro. Ahí no sé si falta algo. Ahí está. Bueno. Y luego podemos tener otros ejes. Decimos que los movimientos nunca son puros, son siempre movimientos combinados. Entonces vamos a obtener otros ejes como ejes oblicuos. Por ejemplo, cuando realizamos, fíjense que tenemos el eje vertical y los otros dos ejes que son transversales. El que pasa por los cóndilos, el que pasa por la espina del pix y el vertical. Pero si yo realizo, por ejemplo, un movimiento de lateralidad, pero apertura de la boca, ese eje ya no va a poder ser ninguno de los anteriores, sino que va a tener que ser un eje oblicuo que va a pasar por una de esas articulaciones. ¿Estamos? Simplemente es cuando combinamos movimientos y hay un balanceo impuro, el eje va a cambiar también. Por eso tenemos un eje oblicuo. ¿Estamos? No, siempre hay, pero estamos hablando de, siempre existen ejes que van evolucionando según el movimiento. Acá el ejemplo claro es lateralidad con apertura, por ejemplo, cómo pasa esa dirección. Pero, o sea, en cada movimiento siempre va, digamos, la base es lo que nosotros estamos diciendo, la normalidad y lo, digamos, lo ideal. Después vamos viendo cómo dijimos que esta articulación tenía una gran variedad de ejes, porque nosotros al morder, fíjense qué movimiento hace el maxilar cuando mastican un chicle. La próxima vez que coman un caramelo, mastiquen un chicle, fíjense que no hacen un movimiento así nada más de arriba abajo, sino que el movimiento va cambiando y que van interviniendo otras estructuras como la lengua, los músculos, no solo los masticadores, también los músculos faciales, un montón de estructuras que van a hacer que esto se modifique. Pero vamos a centrarnos en esto como lo normal. ¿Estamos? Bueno, y acá vamos a hablar de ejes que no son ejes de movimiento, sino que son los ejes en los que podemos ver la inclinación nada más de la superficie. Por ejemplo, en los adultos el eje largo de los cóndilos se dirige medialmente y hacia atrás formando un ángulo de 30 grados con el plano frontal, que el plano frontal sería este, la línea blanca. Fíjense, si yo miro, fíjense que están inclinados así los cóndilos. Forman un ángulo con el plano frontal de 30 grados. Y entre ellos, fíjense, formarían un ángulo de aproximadamente 130 grados que coincidiría con el borde anterior del agujero magno. Pero esto no es un eje de movimiento, simplemente es el eje en cómo están orientados los cóndilos. ¿Vamos? Es un dato para tener en cuenta, para que vean que acá tampoco es adelante, atrás, nada más sin forma, y es como hablamos, de que no todo es convexo totalmente de un lado, cóncavo del otro, sino que hay modificaciones y variaciones. ¿Estamos? Es un dato anatómico. Bueno, vamos a ver esos movimientos que vimos cómo están limitados. Uno por el ligamento capsular, que siempre está limitando, y los laterales que van a permitir el pase a la posición bicondilia, pero que al llegar al límite de la posición detienen la antepulsión y se produce un bloqueo de tipo elástico, porque se ponen en tensión todas las partes como cápsula y ligamentos. ¿Estamos? En este movimiento se tensa principalmente el freno meniscal posterior, que se acuerdan que decíamos que era la parte posterior superior de la capa profunda de la cápsula articular, o también van a encontrar como la parte superior del ligamento bilaminar también, superior. Y como tiene fibras elásticas, va a contribuir también al cierre,
mandibular, que era lo que ya les estuvimos hablando hace un ratito de eso, ¿se entiende? Y el cierre va a estar limitado por el contacto de las superficies articulares, por lo tanto va a ser un enfield duro, ¿eh? El de apertura es elástico y el del cierre es duro. Y la apertura también intervendría la tensión de los ligamentos accesorios, según algunos autores. Rubier no le da, digamos, importancia a la función mecánica que tienen, pero otros autores los nombran como limitantes también accesorios de la apertura. A esos ligamentos accesorios que ustedes vieron. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, y vamos a ver de qué es la posición de reposo. La posición de reposo es aquella en que era ¿se acuerdan que decimos la loose back position? Esa es la posición de reposo. ¿Qué significa esto? Que la cápsula está extendida, el espacio intraarticular tiene un máximo volumen, que se permite un mayor juego articular, y las superficies articulares tienen un menor contacto. Y la posición de reposo es una posición postural, es la posición en la que está la mayoría de ustedes en este momento, de inoclusión fisiológica estática. Es decir, no tienen los dientes apretados, sino que están ligeramente separados. La mandíbula desciende atraída por la gravedad, pero contrarrestado por la acción de los músculos antigravitatorios, quedando las piezas dentarias en inoclusión y separadas por un espacio libre interoclusal pequeño. Yo puedo estar con los labios cerrados, pero la articulación estará en una posición de equilibrio. ¿De acuerdo? No es lo mismo posición de reposo que posición cero anatómica, ¿o les parece que es lo mismo? No es lo mismo. Posición cero, ¿a qué nos referimos? O de reposo, o anatómica. Es al contacto de las piezas dentarias, y posición de partida de los movimientos para una descripción más, digamos, estructurada. Bueno, nos contactamos por lo de la feria. Bueno, fíjense qué importante que el sistema nervioso es el responsable del tono de los músculos antigravitatorios. Porque, ¿qué decíamos? Que la gravedad tiene mucha acción, ¿no? Es lo que sucede cuando nos dormimos. ¿Qué pasa cuando nos dormimos sentados con la mandíbula? Se relaja y en general terminamos durmiendo con la boca abierta, ¿o no? Vieron que a todo el mundo le pasa lo mismo cuando se duerme sentado. Bueno, tiene que ver con eso, con el reflejo miotático y con los músculos antigravitatorios y todos los propioceptores que hay en ese nivel que reciben muchos estímulos y van a aumentar o van a disminuir el tono de acuerdo a las necesidades fisiológicas, ¿no? Y acá es donde hablamos de que en situaciones de estrés se desencadenan episodios de contractura y dolores articulares, dentarios, que al aumentar el tono muscular modifica la posición de reposo y disminuye el espacio libre, interoclusal. ¿Estamos? Ahora sí. Bueno, el movimiento de rotación de los cóndilos, que era el último movimiento que se producía para una mayor apertura, va a estar limitado principalmente por el ligamento temporomandibular, ligamento lateral o lateral externo, lo pueden llamar de cualquiera de esas maneras. Y la sensación final del movimiento está dada por el estiramiento de los tejidos en la apertura, que era lo que dijimos, y el contacto con los dientes, hueso con hueso, en el cierre. ¿Vamos? Bueno, este es un cuadrito para que ustedes puedan ir viendo cómo el disco se para en dos compartimentos, uno superior, uno inferior, en el superior movimiento traslatorio, en el inferior rotatorio, y que está el disco interpuesto
lo que nos va a dar como combinación una gran variedad de movimientos, ¿sí? Pasamos. Vamos a ver la miocinética. La función más importante del aparato masticatorio justamente, ¿cuál es? La masticación, es decir, la trituración de los alimentos. Es un movimiento mandibular tridimensional complejo que incluye, como decíamos, no solo a la mandíbula, sino a lengua, músculos masticatorios, labios, músculos de los carrillos, que quiere decir músculo de las mejillas, ¿eh? Y bajo la acción del sistema nervioso central y modulaciones de impulsos sensoriales periféricos, que nos llegan del exterior. El sistema estomatognático, volvemos, también tiene como función secundaria la deglución, que es lo que nombramos hoy en un principio, que es una acción motora automática en la que actúan músculos de la respiración y músculos del aparato gastrointestinal. Bueno, vamos a ver qué músculos intervienen en el descenso del maxilar o en la apertura de la boca. El principal músculo lo vimos todos en todas las imágenes, que ¿cuál era? El pterygoideo lateral, porque lleva el menisco y el cóndilo hacia adelante. Como músculos también que coadyuvantes de la acción, porque recuerden que para la apertura necesitaré músculos potentes. No, ¿por qué? Porque claro, por la acción de la gravedad. Entonces los músculos no son tan potentes como en el cierre. Tenemos los músculos supraioideos, miloioideo, genioideo y digástrico. El milo y el genio, que tienen que ver con el ioide, son supra, descienden y llegan hasta donde el milo y el genio, al maxilar inferior, igual que el digástrico. El digástrico es un músculo que tiene un vientre intermedio. Descienden el mentón hacia el hioide. Contraen acá, el hioide está por delante de las cervicales, y el digástrico además tiene la misma acción y fija el hioide hacia arriba y atrás. Fija y desciende el mentón. Y los músculos intraioideos, fíjense que son fijadores, porque mantienen el hioides en el lugar para permitir la acción de los supraioideos. Ahí tiene. Sí, sí, también sí, lo pueden incluir porque es intra. Pterygoideo externo. Importante el hecho de que tengan dos haces casi todos los músculos masticadores, porque justamente lo que hacen es permitir movimientos en diferentes ángulos o variables, porque tienen dos inserciones. Entonces, es como que le da más posibilidad. Fíjense, acá tenemos el haz superior del pterygoideo externo. Fíjense que viene del ala mayor del efenoides y termina igual que el haz inferior, ¿no es cierto? En la parte anterior del cuello del cóndilo y en la cápsula articular. Y el haz inferior, que viene de la cara externa, del ala externa, de la apófisis pterigoide. ¿Estamos? Pasamos. El digástrico, que era, como les decía, que si el hioides está fijo, puede deprimir la mandíbula, que dijimos que coadyuvaba al pterigoideo lateral, abriendo la boca, y su acción es requerida cuando se actúa contra resistencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un alimento muy pegajoso en la boca, voy a necesitar una mayor potencia para poder abrir la boca. No sé si alguna vez comieron algún caramelo, algo muy, muy gomoso, muy masticoso, muy elástico, pegajoso, y tuvieron que también realizar un cierto esfuerzo para abrir la boca. Eh, eh, los infraoideos, de manera alternativa, actúan deprimiendo el hioides después de haberse elevado durante la deglución. Tienen que ver también con los movimientos del hioides durante la deglución, estos músculos. Y otro músculo depresor es el músculo cutáneo del cuello o platisma. Recuerden que era un músculo superficial de los músculos del cuello. Seguí. Ahí está, y tenemos imágenes para que ustedes los vuelvan a
a repasar de los músculos supra, infra. En los infra está el tiroideo, porque son todos músculos infraioideos, y el platismo cutáneo del cuello. Serían, los infraioideos son fijadores del tiroides. O sea, actúan como fijadores. Como sinergista actuarían los supra. Lo van a ver ahora cuando ven en el práctico. Vamos a ver si hay contracciones concéntricas, excéntricas, de acuerdo al movimiento y el gesto que analiza. ¿Sí? Y no hay una regla tampoco, porque aparte ahora van a ver que los músculos antigravitatorios en este caso van a tener una acción excéntrica también. Depende del movimiento. Van a tener que controlar ciertos movimientos a favor de la gravedad y van a tener que hacer una contracción excéntrica. Bueno, otras imágenes para que ustedes repasen los músculos que ya saben de anatomía, y los músculos de la elevación o cierre, que sí son músculos mucho más potentes, que tenemos el macetero temporal y como accesorio el pterigoideo interno. El macetero es un músculo muy potente y por sí mismo actuaría como una palanca de segundo género. En la de segundo género tenemos la resistencia en el medio, ¿o no? Y si nosotros ubicamos el macetero y ubicamos algún alimento entre los últimos molares, vamos a tener una palanca de segundo género. ¿Sí? El temporal tira de la apófisis coronoide hacia arriba y hacia atrás. Bien. Ahí tenemos el macetero que también tiene dos haces. El macetero es el que está acá abajo, ¿cierto? Este es el temporal, este es el macetero, y acá, ¿cuál vemos? El pterigoideo. El macetero tiene una superficie de unión profundo, los dos vienen del arco cigomático, uno hacia la parte inferior y otro más hacia la parte externa, y terminan, fíjense, en el borde inferior, en la parte inferior de la rama ascendente del maxilar, en la cara externa e inferior, ¿de acuerdo? El músculo temporal, fíjense, que también tiene inserciones por arriba en la línea curva temporal inferior, en la fosa temporal, en la cara profunda de la aponeurosis temporal y por un accesorio también en el arco cigomático. Puede tener un accesorio en el arco cigomático y convergen y terminan insertándose en la apófisis coronoides, aquí. ¿Estamos? El músculo temporal, fíjense que es un músculo de cierre. Este está constantemente en acción para contrarrestar la fuerza de gravedad. El músculo temporal es considerado el músculo antigravitatorio que se contrae para mantener la boca cerrada en condiciones normales. La depresión de la mandíbula, o sea, la apertura, suele implicar su contracción excéntrica para que ésta se haga de manera moderada, por la acción de la gravedad. ¿Se entiende? Para el cierre, la contracción, ¿qué tipo de contracción va a ser? Concéntrica. Y para la apertura va a tener que intervenir para que la apertura se haga de manera suave, mediante su contracción excéntrica, y es el músculo antigravedad. Luego tenemos el pterigoideo interno o medial, que acá vemos una vista interna de la boca. También tiene dos haces y se inserta en el ala, en la parte externa del ala interna y en la fosa pterigoidea por una parte, y también en el hueso palatino por otra parte, en un fascículo denominado de Juvara, y se dirigen hacia la parte interna de la rama ascendente y sigue, como el macetero venía por afuera, el pterigoideo interno viene por dentro y muchas veces se lo llama
macetero interno. Es accesorio y ayuda en la acción y tiene la misma dirección que el macetero. La antepulsión. En la antepulsión tenemos como principales el macetero y pterigoideo externo, que llevaban hacia adelante el cóndilo de maxilar, y accesoriamente el pterigoideo interno, que decimos que siempre va con el macetero, porque si nos acordamos, lo podemos, entre paréntesis, llamar macetero interno, al pterigoideo interno, por la dirección. Y en la retropulsión, los principales músculos son el temporal y el digástrico. El temporal y digástrico lo llevan hacia atrás. Supra e infraoideos lo que hacen es tirar hacia abajo sinérgicamente con el temporal, que lo hace hacia arriba, para la retropulsión. Lo llevan hacia atrás los infra y el temporal hacia arriba y hacia atrás. Profe, ¿cómo dijo que lo podemos llamar el pterigoideo interno? Al pterigoideo interno se lo puede también llamar como macetero interno por analogía en cuanto a la dirección que tiene. Se encuentra por dentro de la rama interna, siguiendo la misma dirección que el macetero que lo hacen por fuera de la rama. Por la parte interna de la rama ascendente va el pterigoideo interno, por eso se lo llama macetero interno, y por fuera, en la misma línea o misma dirección, va el macetero. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. Antepulsión, retropulsión. Generalmente cuando se contraen los 4 pterigoideos, la mandíbula se dirige hacia adelante y los incisivos se desplazan por delante de los superiores. Eso cuando actúan los 4 a la vez. El externo, dijimos que era el agonista de la apertura, ¿sí? Entonces, es el antagonista de la antepulsión, ¿no es cierto? Y es antagonista de la retropulsión. Por tanto, su contracción excéntrica ayuda a controlar el movimiento de retropulsión, ¿sí? Porque es el principal antepulsor. ¿Se entiende? Bien. La deducción. Cuando hablamos de deducción, vamos a decir que van a actuar los retropulsores, cuando hablamos de si era hacia la derecha, decimos, deducción a la derecha, ¿quiénes actúan? Los antepulsores izquierdos y los retropulsores derechos, ¿sí? Ahí tenemos deducción a la derecha, entonces tenemos los antepulsores del lado izquierdo, macetero y los 2 pterigoideos. Y del lado derecho, los retropulsores que dijimos que eran el temporal y el digástrico. Bueno, ahí tenemos imágenes otra vez para que ustedes vean los músculos y los puedan repasar. Y vamos a hablar del ROM que tiene esta articulación. La apertura tiene un rango de 40 a 50 milímetros. En condiciones normales, la amplitud es suficiente para que nosotros podamos colocar 3 dedos de arriba hacia abajo entre los incisivos. Ahí, sería la apertura normal. ¿Estamos? La protrusión es de 3 a 6 centímetros, o sea, el poder llevar los dientes por delante, los inferiores por delante de los superiores, y la retracción de 3 a 4 milímetros. Entonces podemos pedir al paciente que desplace la mandíbula y ahí vemos el movimiento que sostiene. En condiciones normales lo que debe hacer es poder colocar los dientes inferiores por delante y hacia atrás. Y la desviación lateral es de aproximadamente 10 a 15 milímetros. Bueno, los músculos masticadores son capaces, decimos, de movilizar la mandíbula, por eso, de acuerdo a múltiples trayectorias, fundamentalmente porque todos ellos tienen 2 cabezas o 2 haces, que hace posible combinar no solo movimientos de apertura y cierre, sino también de lateralidad, protrusivos e incluso hacer una combinación de movimientos. En los movimientos reales de masticación, estas acciones se combinan en proporciones y grados variables, evolucionando en el transcurso del movimiento.
Van a poder hacer mucho más análisis de movimiento típico cuando veamos miembro o columna, más que estas articulaciones son pequeñas y son, a pesar de lo pequeñas, son complejas, son complejas. Pasamos, terminamos. Bueno, ¿les quedó claro? Por favor, traten de anotarse para la feria entonces y vengan para dar su presente, recorran los diferentes sectores, que va a estar muy interesante, muy lindo. Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces esto es describir un gesto motor. ¿Cómo? Entonces esto, todo lo que nos diste es como describir un gesto motor. No, ya tiene los pasos de un gesto motor. Un gesto motor es un movimiento que tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Eso es un gesto motor. Ya lo van a ver en la parte práctica. Yo acá les estoy dando teoría de lo que es la osteo, artro, rom, etcétera, de una articulación. Dale, perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Se comprendió? Sí. Bueno, gracias. Hasta la semana que viene entonces. Gracias, profe. Profe, una consulta. Profe, Sí, perdón. yo no hubiera escuchado el nombre de la feria. Si yo ya puse Anato, ¿puedo participar en la explicación de qué es Anato? Cosa de que no se te entiende nada. ¿Vos me escuchás? Sí, me escucho. No se te entiende nada, nada, nada. A ver si podés repetirlo despacio, a ver si alguien me ayuda a comprender lo que dice. A ver, ¿y cómo vemos el chat? Acá, acá, acá. No te entiendo a qué te referís con que cursaste anatomía. De la feria, y en este momento estás cursando alguna otra materia, Anato 2 o biomecánica. Es para cualquiera de las tres materias. Bárbaro, eso es lo que me preguntan. No, es que van a estar todas las materias juntas, va a estar Anato 1, Anato 2 y biomecánica van a estar las tres al mismo tiempo. Por eso, como el espacio es chico, solamente van a poder estar 3 de cada materia en 1 hora, porque van a venir gente de afuera.